Buenos días, mi nombre es Ricardo Rivera, soy médico residente del primer año del posgrado de Radiología e Imagen. El día de hoy pues vamos a ver la clase de medios de contraste. Esta clase está basada en las guías ACR sobre los medios de contraste del 2021, en el cual podemos ver las actualizaciones que se dieron a través de este año. Eh, Ahora, para poder hablar de esto tenemos que ver, antes de poder indicar o hacer algún tipo de estudio, cuáles son los objetivos, ¿verdad? Antes de utilizar un medio de contraste. Uno, pues que la administración sea apropiada para el paciente y para la indicación del examen que se está requiriendo. La otra es equilibrar entre el evento adverso y los beneficios del examen. Además, también tenemos que ver si es eficiente en el diagnóstico que podemos ver y otro, pues que estamos preparando para estar preparado para una reacción adversa en el caso que pueda ocurrir. También tenemos que poner en cuenta varios definiciones antes de poder hablar de los medios de contraste. Para usos prácticos, ¿verdad? Podemos saber que los medios de contraste se pueden dividir entre hiperosmolales, isoosmolales e hipoosmolales, ¿verdad? La osmolaridad va a contar dependiendo de cuántos átomos estén en una solución. Entonces así se calcula el número o el número osmolar que puede tener cada uno. Entonces así podemos valorarlo, ¿verdad? La siguiente es la viscosidad, ¿verdad? Una viscosidad de un medio de contraste se va a determinar acerca de la estructura molecular, su concentración, o sea, la cantidad de osmolaridad que pueda tener y la temperatura. Como podemos ver en la imagen, tenemos un calentador, ¿verdad?, de los medios de contraste, el cual los ponemos a temperatura corporal para poder eh, que entren al organismo con la misma temperatura y no alteren su disposición. Ahora, acerca de los factores de riesgo que podemos utilizar en los medios de contraste, pues tenemos varios. En el caso podemos ver alergias previas. Esta no es una contraindicación, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes que tengan algún tipo de alergia previa a medios de contraste. En asma ya se ha demostrado, ¿verdad?, que hay el tipo de relación que puede establecer entre toda la capacidad que puede generar en un broncoespasmo en pacientes que ya tienen una reacción alérgica previa, y en la insuficiencia renal, pues que hay riesgos adversos no alérgicos, puede ser por toxicidad al medio de contraste y nos puede provocar enfermedades o afectar más la lesión renal que ya está establecida. Además tenemos también el estado cardíaco. Esta, pues, una enfermedad cardíaca grave puede tener como mayor riesgo eventos cardíacos no alérgicos, sino que alteraciones propias, como por ejemplo una estenosis aórtica grave, una arritmia, hipertensión pulmonar primaria, miocardiopatía graves. El estado de ansiedad, pues, puede perjudicar a una persona que ya tenga un antecedente previo. La edad o género, bueno, las edades entre menores y las personas ancianas que tienen algún tipo de discapacidad son los que se pueden afectar. Y los beta bloqueadores, pues estos también se pueden reducir la respuesta al tratamiento con epinefrina si hubiera algún caso de alergia que tengamos que indicar tratamiento. Otros factores de riesgo son enfermedades de células falciformes. Ya hay un estudio de esto que puede aumentar el riesgo a sufrir una crisis drepanocítica aguda, pero no hay estudios concluyentes de esto, pero también tenemos que tenerlo en cuenta. El feocromocitoma, pues también puede hacer una crisis hipertensiva en estos pacientes. La miastenia gravis, pues hay un par de estudios donde indican de que no se demostró una relación específica, pero en estos mismos pacientes a los 45 días, pues sí se estableció de que tuvieron un aumento en las crisis miasténicas que se podían producir, pero no hay alguna relación exacta, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Otro, pues, es el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo no afecta en sí la función tiroidea con pacientes que tengan una glándula o una función normal, pero sí puede producir, tener mucho cuidado en pacientes que ya tengan una disfunción o que estén en una crisis en este momento. La angiografía
tenemos que también tenerla en cuenta porque puede producir precipitados de medio de contraste y la formación de cristales o trombos. Esto nos puede dificultar, ¿verdad? Al momento de cómo implementar esto. Ahora, hablando de esto de la hipersensibilidad, pues el 90% de las reacciones adversas están asociadas a liberación de histamina. Ya se ha demostrado que la histamina tiene mucho que ver en esto y hace también los mediadores basófilos y los eosinófilos circulantes. Esto aumenta el IgE, una estimulación, pero en los pacientes que tienen una estimulación previa o que tienen un condicionante previo, pues va a ser más. En el caso de los pacientes asmáticos, esto es muy importante. Por eso es muy importante tener un equipo adecuado al momento de poder tener a mano, y lo mejor pues tener un monitor de presión arterial y pulso y un desfibrilador externo automático, un DEA, para poder valorar a estos pacientes, ¿verdad? Que se le aplica un medio de contraste. Además tenemos que tener un oxímetro de pulso, un estetoscopio, y como podemos ver aquí, pues esta es una imagen del Seguro Social en el tomógrafo, donde tenemos un carrito rojo donde tenemos todas las jeringas, medicamentos que podamos utilizar en el momento a valorar algún tipo de afectación. También es muy importante el acceso al oxígeno, a un aspirador, por si tiene algún tipo de secreción o algo. Y pues también tener medicamentos a la mano. Lo indicado sería epinefrina. Intramuscular hay autoinyectores que son con una aguja más rápidos y el efecto es más rápido, ¿verdad? Beta-agonistas inhalados de acción corta. Estos también pueden ser inhalados o por medio de un nebulizador y antihistamínicos, ¿verdad? Ahora, acerca de la premedicación, podemos valorar cuáles son sus beneficios y cuáles son sus riesgos, ¿verdad? El beneficio, pues, reduce la probabilidad de reacción en los pacientes de alto riesgo que hablamos previamente cuando reciban contrastes yodados, ¿verdad? Y el riesgo, pues, también está en estudios que puede producir una leucocitosis transitoria, una hiperglicemia transitoria y un riesgo de infecciones, pues, que esto todavía está en estudio por el uso de esteroides. En pacientes que son diabéticos, generalmente pues, puede producir aumentos de 100 a 150 miligramos por decilitro en su cuantificación en sangre. Y en los pacientes no diabéticos pues está entre 20 y 80, ¿verdad? Eso puede ser transitorio y tener mucho cuidado. Con el uso de algunos medicamentos, pues tenemos que tener en cuenta sus efectos adversos, ¿verdad? Antes de utilizarlos. ¿Y en qué pacientes los vamos a utilizar? Bueno, una premedicación, pues esto lo podemos hablar en pacientes ambulatorios, en pacientes de emergencia o hospitalizados, con una reacción al contraste de tipo desconocido previo o similares con una alergia previa en la misma clase de medio de contraste, ¿verdad? Entonces podemos utilizar estos pacientes, metilprednisolona, prednisona, hidrocortisona. Aquí podemos ver las dosis y las vías de administración y cuánto antes de tiempo lo podemos utilizar. Otro, pues tenemos la premedicación acelerada, que estas son en pacientes también ambulatorios de emergencia hospitalizados que tengan antecedentes de una reacción previa, pero que han llegado a un examen de contraste y que no han sido premedicados previamente, ¿verdad? Esto se puede hacer 1 hora antes o previo a esto, o 4 horas antes previo al estudio. Ningún estudio se contraindica si es poner en riesgo de vida al paciente, y si no se utiliza, pues hay que valorar el riesgo-beneficio de lo que podemos utilizar. En la premedicación acelerada podemos utilizar succinato de sodio, de metilprednisolona y dexametasona como estudio, perdón. Ahora, para la técnica, pues para poder dar o poner algún medio de contraste, primero lo que tenemos que hacer es comunicar al paciente. Una vez comunicando al paciente, estableciéndole qué es lo que se le va a poner, por qué se le va a poner, qué efectos puede tener, y él acepte, él disminuye la carga de ansiedad que puede tener el mismo y se lo explica, ¿verdad? También debe administrarse mediante un inyector eléctrico a través de cánulas de plástico flexible. Esto es muy importante para evitar extravasación, ¿verdad? Y otro, pues que está todavía en disposición de verse, es el ayuno, ¿verdad? Que algunas personas hablan que sí, otras personas que no. Pero esto pues también puede reducir la probabilidad de vómito o aspiración que pueda producir un paciente, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado en esto.
Lo preferible pues es utilizar un catéter de calibre 20 o más grande, ya que esto altera la velocidad del flujo que se va a aplicar. Ahí pues tenemos los protocolos donde establece que tenemos que poner la medida del catéter que tenemos, porque entre menor es el calibre, pues menor va a ser el flujo, la velocidad por segundo, y esto lo toma en cuenta el inyector antes de poder aplicar el, el medio de contraste. Lo indicado pues es en la vena antecubital o grande del antebrazo, en un sitio de acceso venoso preferido para poner la inyección y poder monitorizarla, poder verla. Tenemos que tener cosas en cuenta, por ejemplo, la embolia gaseosa, que es muy infrecuente, y también inyecciones pues intravenosas no se han demostrado que sean de beneficio. Entonces al tener esto pues no hay suficientes estudios que sea algo efectivo, ni que tampoco no se pueda utilizar, pero lo mejor es no, si tenemos una vía, que generalmente sí tenemos, pues mejor utilizar la vía, ¿verdad? También pues podemos valorar la extravasación del medio de contraste. Esto es muy importante. Podemos ver en estas dos radiografías cómo en la primera radiografía podemos ver que utilizan la región dorsal de la mano para poder poner un medio de contraste donde el calibre es muy inferior al que se tendría que utilizar, y en la imagen de abajo podemos valorar, ¿verdad?, la extravasación del medio de contraste. En esta pues la inyección mecánica o manual no está indicada, no es lo mejor, ¿verdad? No es que no se pueda hacer, pero lo mejor sería utilizar un inyector. Y esto pues, como estamos viendo, ¿verdad?, son caudales muy bajos, y pues no utilizar tampoco catéteres pequeños o vasos muy pequeños, ¿verdad? Los signos o síntomas: hinchazón u opresión inicial, dolor punzante o ardiente en el lugar de la extravasación. La exploración física, pues podemos tener un sitio de la extravasación, edema, eritema y dolor. En lo que podemos utilizar en esto pues es algún tipo de hielo o algo que disminuya el efecto, ¿verdad? Eso no directo, sino con algo más encima, y poner el medio de contraste, retirar inmediatamente el medio de contraste y poner el miembro en elevación, el que esté afectado, ¿verdad? Pues las complicaciones que podemos ver en este pues puede provocar lesiones de tejidos circulantes, en particular pues en la piel, y puede producir una respuesta inflamatoria local. Generalmente el punto máximo de síntomas podemos verlo de 24 a 48 horas, y pues en este caso tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con esto, y estar en vigilancia. En pacientes que tienen mayor riesgo, es lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Son en los extremos de la vida, en ancianos, en bebés, o en pacientes que tengan alteración del estado de conciencia y que no puedan decir, ¿verdad?, algún efecto o algo como se estén sintiendo, y lo podamos ver hasta después, ¿verdad?, una reacción después. Bueno, en las reacciones o efectos adversos que podemos ver, ¿verdad?, pues podemos tener un tipo de respuesta alérgica y otro fisiológico. La diferencia entre esta, pues que la alérgica ya tiene una respuesta basada entre antígeno y anticuerpo, y la fisiológica depende más pues de la quimiotoxicidad o del efecto que puede producir el medio de contraste en el propio organismo, ¿verdad? Generalmente pues es en cualquier paciente, las alérgicas son en cualquier paciente que haya tenido una reacción alérgica previa, y en la fisiológica pues personas que ya tienen una afectación previa, ¿verdad? En la alérgica no depende de la dosis, o sea que con un poquito podemos hacer una reacción en cadena muy fuerte, y en la fisiológica entre mayor sea la cantidad, pues mayor van a ser los efectos. Cabe también decir que pueden ser mixtas y tener un poco de ambas, ¿verdad? Pues otro tipo de efectos pues son los efectos adversos agudos, en los cuales podemos ver, en los leves, podemos ver urticaria, prurito, edema, picazón, rinorrea, conjuntivitis, sensaciones de náuseas, cefalea, mareos. Y todo eso se puede resolver por medio de vía oral, con medicamentos, y solo con una observación rápida, y podemos despachar al paciente, ¿verdad?
En cambio, en los efectos adversos ya moderados, pues ya tenemos un eritema difuso, un edema facial sin disnea, y estos son efectos que no ponen en riesgo su vida, pero si no los valoramos pueden progresar a ser ya algo más severo, y estos sí ya ocupan medicación intravenosa, y si se ocupa ya vigilancia y poder valorar a los pacientes, ¿verdad? Que estén por un tiempo más antes de ser dados de alta. Ya los efectos adversos severos ya son efectos que ponen en riesgo la vida, y estos hay que tratarlos inmediatamente y hasta pueden ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y tener mucho en cuenta esto antes de ponerlos. Y, la medicación, pues en estos que tenemos que tener pendiente siempre un acceso a una vía para poder dar la medicación lo más oportuna posible, ¿verdad? Bueno, ahora otro de lo que teníamos pendiente de hablar es acerca de la lesión renal aguda asociada al medio de contraste. Esto se define como un deterioro repentino de la función renal que se produce dentro de las primeras 48 horas siguientes de la administración intravascular del medio de contraste yodado. Es muy importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Que no, tal vez no inmediatamente, pero sí tenerlo en cuenta. Em, Acerca del diagnóstico de esta, acerca de los criterios de KDIGO que se establecen, no solo es el hecho de tener una lesión renal que aumente en la cantidad, sino que también podemos ver aumentos de creatinina que antes no habían, mayor a 0.3, o aumentos de un 50%, aunque todavía está en rangos normales, pero que se aumenta esa cantidad, pues estemos ante una lesión renal aguda, ¿verdad? También la producción de orina que se reduce menos de 0.5 kilo en menos de 6 horas, ¿verdad? Bueno, una fórmula que tenemos, ¿verdad? Muy importante para poder valorar acerca de esto es la tasa de filtración glomerular, que es más efectiva que valorar la creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina depende de otras características y varía entre una persona y la edad. Entonces, lo mejor que podemos valorar es la tasa de filtración glomerular, ya que nos da una evidencia más específica de lo que estamos viendo ahorita actualmente, ¿verdad? Ahora podemos ver también pues los factores de riesgo. Lo primero pues sería una insuficiencia renal preexistente, pacientes diabéticos, pacientes que estén en algún grado de deshidratación que comprometa más la tasa de filtración glomerular, enfermedades cardiovasculares previas, el uso de diuréticos, edad avanzada, hipertensión, hiperuricemias o múltiples dosis de contraste en menos de un intervalo de 24 horas, ¿verdad? La prevención, pues tenemos que valorar que se deben de tener eh, lo menos posible, ¿verdad? Utilizar medios de contraste, sino que sean una indicación bien establecida, que sean criterios basados en evidencia, ¿verdad? Y que utilicemos un vocabulario médico con otras especialidades, ¿verdad? Sino que sean indicaciones específicas, y pues también ver otro tipo de modalidades que se puedan utilizar para resolver o dar una buena impresión diagnóstica. Por ejemplo, el uso de resonancia magnética o el uso de ultrasonido, ¿verdad? Eh, lo que podríamos utilizar también, ¿verdad? Con pacientes que tengan una lesión con medios de contraste, pues son expansores de volumen, en donde podemos poner la profilaxis indicada para pacientes, pues serían líquidos isotónicos con una solución salina normal al 0.9. Esto nos ayuda, ¿verdad?, para poder aumentar el volumen y poder diluir el volumen de lo que estamos utilizando, ¿verdad? El uso de diuréticos pues no está indicado, ¿verdad? Más diuréticos osmóticos, ya que exacerban la disfunción renal, por ejemplo como el manitol y los diuréticos de asa, por ejemplo la furosemida, ya que estos actúan aumentando la excreción, pero al mismo vez disminuye el volumen donde se pueda filtrar el medio de contraste. En pacientes en diálisis, pues se puede recibir medio de contraste yodado intravascular sin riesgo de daño renal porque ya el riñón está dañado, ¿verdad? Pero si los pacientes todavía tienen algún grado de función renal, lo que
vamos a hacer con utilizar el medio de contraste es dar una lesión ya total. Entonces tenemos que valorar el riesgo antes de poder indicar un estudio intravenoso. El riesgo teórico, pues en un paciente con oliguria, en diálisis, pues es hacerlo anúrico, es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, tener cuidado en esto. En pacientes que sean diabéticos o que estén utilizando metformina, hay un efecto significativo, ya que este puede desarrollar una acidosis láctica. Entonces se recomienda pues disminuir o quitar por lo menos 24 a 48 horas previas el medicamento para poder hacerlo. Cabe resaltar que la excreción de esto es por vía renal, entonces al tener comprometido o al tener mayor tiempo o al producir una lesión renal, esto va a hacer de que el medio de contraste pase más tiempo en el organismo y también igual que la metformina, entonces sí puede desarrollar una acidosis láctica. El medio de contraste en niños, pues eventos adversos asociados son generalmente similares en niños que en adultos, aunque son susceptibles a los cambios de volumen o de líquidos que tengamos, ellos lo toleran en una menor capacidad, ya que las cargas osmóticas de los mismos pues, pueden alterar, ¿verdad? Como podemos ver aquí, al poder inducir un medio de contraste, esto altera la cantidad por medio de la osmolaridad, altera y son susceptibles a cambios, ¿verdad? Donde se pueden traducir en pasar del espacio extracelular o al intracelular, ¿verdad? Entonces, la migración de estos líquidos puede producir mayor aumento del volumen en sangre y los pacientes que ya tienen alteraciones cardíacas pueden inclusive tener algún grado de afectación. Se debe prestar atención en lugares de inyección en los recién nacidos lactantes, ya que son personas, no pueden comunicar eficazmente la posibilidad y pueden haber mayor complicación en lugar de la inyección. La nefrotoxicidad inducida por medio de contrastes en niños, pues como hablábamos, ¿verdad? Valorarlo a nivel de creatinina no es lo indicado porque esto depende de muchas variantes tener en cuenta que una creatinina, aunque esté en valores normales, pero se aumentó más de un 50% en las últimas 24 horas, podemos estar ante una lesión renal aguda, ¿verdad? En niños también podemos utilizar premedicación, en cuales utilizamos prednisona y difenhidramina, podemos ver la dosis y es muy importante, ¿verdad? La prevención en ellos también es utilizar algún otro tipo de alternativas de imagen, como por ejemplo la ecografía o resonancia magnética. Bueno, aquí está la bibliografía, sería de la guía JCR del 2021. Les agradezco por estar y pues estamos a la orden cualquier pregunta o duda. Gracias.